Bueno, vamos a ver la segunda clase de lo que tiene que ver con bases físicas de la hemodinamia. Como siempre les pongo acá la bibliografía. Parte de la bibliografía pueden acceder online por ANI en base a gestiones que se realizaron en el año 2019 y pueden ver el acceso en la biblioteca virtual de la Facultad de Medicina. Ya les hemos comunicado esto en CBCC2. Hay un libro que pueden conseguir en la oficina del libro o en FESMUR, que es Las bases físicas o biofísicas de la hemodinamia de González Paniza, que tiene buena parte de los conceptos que les damos por el Departamento de Biofísica en estas dos clases de hemodinamia. Ya durante las clases del doctor Olivera, el teórico anterior, la parte 1 de este sector de clases de hemodinamia del Departamento de Biofísica, ustedes vieron por qué necesitamos tener un aparato circulatorio, por qué hablamos de algo cardiovascular al respecto, la necesidad de tener un sistema de tubos cuando tenemos seres multicelulares, vieron el tema de las leyes de la hidrostática y también se comenzó a ver el tema de la hemodinamia e hidrodinamia, que es cuando hay movimiento de fluidos. También se vio el concepto de los fluidos, pero en ese tema, digamos que los líquidos ideales y reales y algunas leyes que se pueden aplicar, como ser, por ejemplo, el principio de Bernoulli, la conversión cinética de la presión que se aplica cuando ustedes ven que hay un estrechamiento del tubo y se acelera la sangre en el interior, si estamos hablando de que hay sangre como fluido, y por último, lo que tiene que ver con gasto cardíaco y la ecuación de continuidad. Cuando aplican lo que van viendo hasta ahora al aparato circulatorio, van desde la aorta hasta la vena cava superior, pasando por los capilares, nosotros vemos que el área total, la suma del área total de sección es lo que ven en rojo acá. Y como consecuencia de que el producto del área por la velocidad debe ser constante si es que vamos a mantener un gasto cardíaco constante, de ahí surge esta ley que le dio el doctor Olivera en la clase anterior, que es la ecuación de continuidad. Quiere decir que la velocidad cae muchísimo hacia el árbol capilar. Entonces, esto es muy importante porque a este nivel es donde ustedes van a efectuar el intercambio de gases y de nutrientes y material de excreción con todas las células del organismo, fin primordial básicamente por el cual tenemos que tener el aparato circulatorio para llegar a todas las células del organismo, según vimos en la parte conceptual. Respecto a las presiones, sobre todo discutimos lo que tiene que ver con la presión de avance, es decir, la presión que hay entre un punto y otro, y vemos que para que pueda ir desde el ventrículo izquierdo y la aorta hacia la entrada por la vena cava superior en la aurícula derecha, debe existir, para que exista ese flujo de sangre, siempre tiene que haber una diferencia de presión. Y acá vemos cómo cae esta presión. Fíjense que es muy interesante ver en esta curva de caída de la presión a lo largo del aparato circulatorio que la máxima caída se va a producir cuando ustedes están con las arterias y de pequeño diámetro y arteriolas. Eso, esta es una relación de la presión relacionada con el lugar en el que están, digamos que, y el flujo está más o menos constante, entonces la pendiente les va a indicar qué tanta resistencia tienen. Y se ve que en este sector, que donde tienen la mayor caída de presión, es donde se ejerce básicamente el mayor control de la presión arterial en el organismo. Veamos ahora entonces los conceptos que siguen y que son los de este teórico
el segundo teórico de hemodinamia por parte del departamento. Entonces, la velocidad con la cual está circulando la sangre en todo este nivel del aparato circulatorio, tenemos que puede tener distintos regímenes de circulación. Esto se puede aplicar tanto para hemodinamia como para hidrodinamia, o sea, cualquier otro fluido. Los regímenes pueden ser laminares o correntilíneos y tiene un perfil parabólico la distribución de velocidades a lo largo del tubo cilíndrico, donde acá vemos una sección del mismo, y todas las velocidades son mayores que cero o iguales a cero, digamos, prácticamente en contacto con la pared del tubo. Pero fíjense que esto es como una parábola que se ve, ¿m? Y básicamente es laminar o curvilíneo porque si uno pone algo en algún nivel del fluido que circula, sigue en la misma línea circulando y no hay mezcla. Ahora, la disposición de todos ellos es de tal forma de que como que si esto lo hubiesen tridimensionalmente, es como que tengan cilindros que van adentro del cilindro que contiene todo, que son los vasos sanguíneos, donde por el rozamiento diferente van teniendo cada vez mayores velocidades. Los cilindros que están más adentro se desplazan a mayor velocidad que los que están acá. Estos tienen el rozamiento más grande por tener el contacto del fluido con un material de naturaleza distinta. Luego tenemos, si la velocidad aumenta más, un régimen transicional, que decimos que es mixto. Porque, ¿qué ocurre? Que en el centro de lo que son las líneas de flujo del régimen laminar o currentilíneo, comienza a haber turbulencias, es decir, que comienza a haber velocidades negativas, comienza a haber como remolinos, y de ahí eso se va trasladando finalmente a todo lo que circula dentro de este cilindro. Entonces, cuando pasamos a todo lo que circula dentro del cilindro, dejamos de estar en una zona mixta transicional para comenzar con un régimen netamente turbulento en todo el cilindro. Acá vamos a tener velocidades positivas, en el sentido de avance, velocidades iguales a cero y velocidades negativas. Es decir, que hay turbulencia, hay como remolinos. Y eso ocurre cuando la velocidad neta por la cual se transporta a través del tubo ese líquido es muy alta. ¿Mm? Así que estos son los tres regímenes de circulación que pueden tener y que depende de la velocidad con la cual estemos pasando a través de esto. En realidad depende de lo que denominamos número de Reynolds, que lo vamos a ver en un momento. Va a depender también de la densidad del fluido y de las características del vaso. El régimen laminar, que es el primero que vamos a ver, tiene un perfil de velocidades parabólico. Recuerden que en el régimen laminar, que es esta parábola que ven acá, estas vendrían a ser las paredes del tubo, lo que ocurre es que hay como cilindros del fluido que básicamente van rozando uno con otros de tal manera que hacia el centro del tubo, esos cilindros más pequeños que tengan acá van a tener la capacidad de desplazarse mejor. Y entonces la ley que describe esto que está acá, para quienes tengan interés, es muy interesante la deducción. Esto lo dedujo Newton, básicamente, y se puede ver que la velocidad de transporte del fluido en relación con el radio, si le llamamos 0 al punto para el cual obtenemos la velocidad máxima y R grande el radio del vaso sanguíneo, entonces la velocidad esta que está acá va a ser dependiente de la velocidad máxima por 1 menos R chica al cuadrado, que es la variable que tiene que ver con el radio, y R grande al cuadrado, que es el radio en sí de ese vaso. R chica viene a ser la fracción
dentro del vaso que están teniendo. Los parámetros entonces de esta curva parabólica van a ser la velocidad máxima que se da para el centro del tubo y R, que es el radio del vaso. Entonces, la velocidad media es más o menos la mitad de la velocidad máxima y en general es la que se toma para hacer los cálculos de los regímenes de los flujos que nosotros tenemos. La velocidad media la comparamos con una velocidad crítica para ello. Entonces, cambios en la velocidad del fluido van a modificar el régimen de circulación que vimos en la slide anterior y la determinación de la velocidad crítica que indica cuándo pasar básicamente de un régimen a otro, que es lo que ven acá, se va a calcular de acuerdo al número de Reynolds. Entonces, para llegar a discutir el número de Reynolds y todas estas cosas, vamos a discutir lo que tiene que ver con la viscosidad primero, porque básicamente ese perfil parabólico que ustedes ven y esa deducción que hizo Newton se basa en que él entendió el concepto de viscosidad de los fluidos. Los fluidos reales van a tener viscosidad. ¿Y qué es esa viscosidad? Es la resistencia que opone el fluido a la deformación cuando se somete a una fuerza de corte o tangencial. Es decir, es como que tenemos una lámina de fluido frente a otra lámina de fluido separadas una distancia d, estas láminas, una se desliza con cierta velocidad y otra con otra velocidad. ¿Qué es lo que va a estar pasando acá? Va a haber un rozamiento interno del fluido y ese rozamiento interno del fluido es la viscosidad, que físicamente se va a definir como la fuerza para desplazar una lámina de fluido de sección S respecto a otra fija, B igual 0, ubicada a una distancia D. ¿Cómo podemos definirla formalmente a la viscosidad? Bueno, Newton se dio cuenta que la fuerza para desplazar esta depende de esa magnitud a la cual le llamó viscosidad, por la velocidad por el área dividido la distancia de separación. Si ustedes separan el término viscosidad, les queda que fuerza por distancia dividido velocidad por el área de sección les da lo que es la viscosidad. Para el sistema CGS, la viscosidad se va a medir en DINA por centímetro segundo y abajo vamos a tener centímetros y centímetros al cuadrado. Obviamente, DINA viene a ser la unidad de la fuerza, D es distancia, y esta S sale porque tenemos la velocidad abajo que es centímetros dividido segundo y pasa para arriba. La gente, ¿por qué les mostramos las cosas en CGS y no en MKS, que es el de litro, kilo, el más común? Porque la viscosidad se mide en lo que se denominan poises, poas. Y los viscosímetros de los que disponemos dan la unidad en pois. Genera un centipoise, por ejemplo, es la centésima parte de un poise, y la viscosidad típica de la sangre es de 3 centipoise. Así que ustedes, si quieren saber si tienen más viscosidad o menor en la sangre, lo hacen por un viscosímetro que mide esto y la unidad que sacan para ello va a ser esta. ¿Por qué es importante tener en cuenta la viscosidad? Aparte de que con esta definición y en base a aplicación de una serie de principios físico-matemáticos deducen el perfil parabólico para el régimen laminar o estacionario, que es el primer régimen que uno ve a velocidades bajas, es porque uno va a poder definir tipos de líquidos de acuerdo a cómo se comporta la viscosidad. El esfuerzo cortante viene a ser la fuerza que uno aplica
sobre determinada sección del fluido que uno tiene y podemos ver cómo ese esfuerzo cortante se traduce en la velocidad de deformación del fluido. Si el esfuerzo cortante en relación con la velocidad de deformación da a una constante, ahí entonces está queriendo decir que tenemos una viscosidad constante del fluido. Entonces, por existir una viscosidad constante en este caso, hablamos de que esos son fluidos newtonianos porque siguen básicamente toda la físico-química, toda la física que describió Newton para esos líquidos reales. Entonces, un líquido real con viscosidad constante va a ser un fluido newtoniano. En cambio, aquellos que no tienen el esfuerzo cortante versus la velocidad de deformación como función lineal, quiere decir que no tienen una viscosidad constante. Entonces, esos fluidos son no newtonianos. En algunos casos puede ocurrir que sea no lineal y que aumente mucho el esfuerzo cortante para obtener una velocidad de deformación. En otros casos, con pocos aumentos del esfuerzo cortante obtienen gran cambio de la velocidad de deformación. Estos fluidos entonces de viscosidad no constante son fluidos no newtonianos. Y entre estos, para el caso en que ustedes vean que con poco esfuerzo cortante obtienen grandes velocidades de deformación, los denominamos pseudoplásticos. Entonces, ahora que hemos visto el tema de la viscosidad, como va a estar implicado en las deducciones, en el cálculo de la velocidad crítica y en el número de Reynolds, vamos a ver ahora esos conceptos que son centrales para definir los regímenes que definimos al principio de este teórico. Respecto a la velocidad crítica, el concepto que tenemos que tener es que cuando la velocidad media de la sangre que circula por un vaso va a superar un valor llamado velocidad crítica BC, el flujo va a pasar a ser de laminar a turbulento, con una zona mixta intermedia que llamamos transicional. La velocidad crítica va a depender de, como les decía hace un momento, la densidad del fluido, las características del vaso y no les había mencionado a propósito porque lo quería discutir, este otro concepto que por eso tuvimos que verlo antes, que es la viscosidad del fluido. Entonces, la velocidad crítica es igual al producto de lo que denominamos número de Reynolds por la viscosidad dividido la densidad por el diámetro del vaso. De acuerdo al valor que nosotros obtengamos de acuerdo al valor del número de Reynolds, sabemos que, por ejemplo, para un fluido como agua, recuerden que con cada fluido vamos a tener distintas densidades, por lo cual esta velocidad crítica va a ser diferente. No es lo mismo para el agua que para el glicerol, que para la sangre o que para el alcohol, ¿no? Porque la densidad está metida acá, que eso es una característica del fluido. Para el agua, por ejemplo, nosotros podemos calcular los pasajes para un determinado tubo que tenemos de regímenes laminar a transicional y total. Y vemos que cuando el número de Reynolds es menor que 2100, tenemos los regímenes laminares, es decir, el agua circula ordenadita. Entre 2100 y 4000 es transicional, aparecen turbulencias en el centro hasta tomar todo el radio del tubo. Y si es mayor de 4000, hablamos de que hay un régimen turbulento total. Entonces, ¿qué importancia tiene el número de Reynolds en la patología? Que si hay estrechamiento de los vasos, por ejemplo, por placas de ateromas o bifurcaciones,
se van a generar turbulencias. Y el pasaje de sangre por válvulas cardíacas patológicas va a generar turbulencias que se pueden oír. Ustedes cuando ponen el estetoscopio oyen lo que es un soplo. Este pasaje se va a oír como un soplo. Y eso va a ser crítico para cosas como ser, por ejemplo, la determinación de la presión arterial, entre otras cosas. Y también en la auscultación a nivel cardíaco, pero también, aunque no estamos dando ahora la parte respiratoria, para auscultar y ver si hay obstrucciones a nivel respiratorio. Recuerden que el gas también es un fluido. Por lo tanto, el aire también cumple buena parte de lo que estamos viendo ahora. Entonces, cuando hay régimen laminar, se cumple que las diferencias de presiones inicial y final, es decir, esto es la presión de avance, la que hace avanzar el fluido en el tubo, va a ser igual al producto de la resistencia a la circulación por el gasto, que recuerdan que es cuánto volumen pasa por unidad de tiempo. Fíjense que esto que está acá es muy parecido a la ley de Ohm. En vez de tener en la ley de Ohm es diferencia de potencial igual a la resistencia por la corriente iónica. Bueno, básicamente acá son cargas por unidad de tiempo, que es como el volumen por unidad de tiempo, digamos, desde el punto de vista análogo conceptual. Tienen una resistencia que va a ser la dificultad a que se traslade lo que ustedes quieren, y tienen una diferencia de presión, en este caso es diferencia de fuerza por unidad de área, y en este caso diferencia de potencial va a ser diferencia de energía potencial eléctrica. Es decir, se va de donde hay más potencial eléctrica a donde hay menos, simplemente porque las cosas van de donde hay más a donde hay menos energía. De acá podemos deducir la resistencia viscosa como el cociente entre la diferencia de presión y el gasto. Esto es lo que se va a cumplir para un régimen laminar. Y de ahí viene lo que les decía hace un momento, que la pendiente de la diferencia de presión dividido el gasto es la resistencia viscosa. Entonces, la función delta P en función del gasto depende del régimen de circulación. Cuando ustedes tienen un régimen de circulación laminar, van a tener que esta función se va a comportar como en el caso 1 y tienen una línea recta, básicamente. Estamos en el régimen laminar. Luego tenemos un sector donde si comparamos la diferencia de presión de avance con el gasto, se comienza a quebrar la curva y esa es la zona del régimen mixto transicional, y luego pasamos a una zona neta 2 donde hay una turbulencia total que básicamente tienen que ustedes aumentan mucho la presión, pero el gasto no aumenta tanto porque es ineficaz. El aumento de presión que producen genera sobre todo torbellinos dentro de el continente por el cual se traslada el fluido. Entonces, en la región 1 tenemos que delta P es igual a la resistencia viscosa por el gasto. Este es el régimen laminar, la relación es lineal y esta pendiente, como vimos acá, va a ser la resistencia. Y en la parte 2 tenemos un régimen turbulento donde la diferencia de presión muchas veces se puede definir como la suma de dos términos, donde uno es una relación lineal de la resistencia viscosa por el gasto y otro un término cuadrático, o sea que va con el gasto al cuadrado de la resistencia viscosa. Hay fórmulas bastante más complicadas
y hoy se ha descrito bastante mejor todo esto con regímenes de simulación computacional. ¿Mm? A nosotros esto nos importa por un tema médico, pero para el traslado de fluidos, por ejemplo, que ocurre a través de oleoductos, para el caso de petróleos, etcétera, todo lo que tiene que ver con fluidos, todas estas fórmulas son muy importantes. También desde el punto de vista meteorológico. Recuerden que el aire es un fluido. Así que nosotros estamos aplicando la física que se ve en todos esos casos a el ser humano, básicamente ahora, y tratando de entender cómo es que se pueden aplicar esos conceptos, podemos entender cómo es que se produce la circulación de la sangre y vamos a tratar de entender cómo es que se realizan exámenes paraclínicos que empleamos en la diaria, en la práctica clínica, muy antiguos algunos, y vamos a tratar de entender cómo se generan y por qué se generan algunas patologías. Ese es el objetivo de nuestras clases de biofísica en este curso. La resistencia viscosa también utiliza el sistema CGS para medirse, ¿m? Y acá tienen básicamente a qué es igual. Esto es simplemente, se dan cuenta que la fuerza de la diferencia de presión va a ser fuerza dividido área, y esto, el gasto es básicamente volumen por unidad de tiempo. Cuando hacen todo el cálculo les va a quedar que es igual a esto. Y lo que se hace es transformar esto en milímetros de mercurio por segundo por mililitro. Y a eso se le llama unidad de resistencia periférica. Así que de la resistencia viscosa, lo más habitual es que se mida por unidad de resistencia periférica, donde esta fórmula, esta unidad de medida que está acá, la unidad de resistencia periférica, resulta de transformar esto fácilmente hacia esto.